Mis hermanos, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a su programa, Mi Casita de Oración. Le damos la bienvenida en nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, bajo la guía y el pastoreo de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, su hermana en Cristo Brenda Leiva, y vamos a iniciar con una oración como siempre. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Mis hermanos, ahora queremos iniciar con un texto bíblico hermoso. El programa le hemos puesto Somos lo que entendemos. Hay también un momento, creo que es el Evangelio de San Lucas, donde el Señor, un poco quejándose de nuestro poco entendimiento, dice: ¿hasta cuándo entenderán? Entonces queremos ver qué es lo que pasa cuando realmente ponemos interés en entender principalmente las cosas de Dios. Los invitaríamos a que nos fuéramos a la lectura. Este es muy interesante, de Hechos de los Apóstoles 8:26. En esto de que somos lo que entendemos, tiene mucho que ver el interés que tengas en dónde vas a pasar tu eternidad. Conocer la palabra, mi hermano, ¿sí? Y pues se pudiera decir que a través de estos programas que tiene la Comisión de Liturgia de la Arquidiócesis, pues te damos pinceladas, ¿no? Lo ideal sería lo que, más adelante les vamos a compartir, no me quiero adelantar. Entonces vámonos a Hechos de los Apóstoles 8:36 y meditemos profundamente cada una de estas palabras. Dice así: el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: vete a eso del mediodía al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Está desierto. Se puso en camino y se encontró con un etíope, funcionario del palacio de Candaces, reina de Etiopía, administrador de todos sus bienes. Había venido a Jerusalén a rendir culto a Dios y regresaba sentado en su coche leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: adelántate y únete a ese coche. Felipe corrió hacia él, lo oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope contestó: si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? E invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era un pasaje de Isaías, mis hermanos. Como una oveja fue llevado al matadero. Es importante, hemos hablado de que pues es muy probable que tú que estás conectado, conozcas esta parte de la escritura, pero volvemos a insistir, ¿cuántas no la conocen? Isaías era un profeta, y ¿cuántos años, mucho antes de que el Señor naciera, pues Isaías anuncia lo que va a pasar con él? Por eso hemos insistido mucho en que la palabra es la verdad y todo se va cumpliendo. Entonces, aquí al estar leyendo este texto de Isaías, es lo que Isaías profetizó muchísimos años antes de que el Señor naciera. ¿Cómo iba a ser su muerte? Escuchemos. Como una oveja fue llevado al matadero,
como un cordero mudo ante el que lo trasquila. Así, él no abrió su boca. Lo humillaron y le negaron todo derecho. ¿Quién podrá hablar de su descendencia porque su vida fue arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿a quién se refiere el profeta al decir esto? ¿A sí mismo o bien a otro? Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, le anunció a Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: aquí hay agua, ¿por qué no sería yo bautizado? Y dijo Felipe: si crees con todo tu corazón, se puede. Esto es muy importante porque lo que nos damos cuenta, mis hermanos, es que seguramente en esto de que Felipe se subió y empezó a hablarle de lo que el significado de la Sagrada Escritura, ¿sí? Y le tuvo que haber hablado ampliamente hasta el momento inclusive de que le explicó de que nuestro Señor pues dijo claramente en el Evangelio de San Marcos 16, a los que crean y se bauticen, ¿sí? Y lleven la buena nueva, etcétera, etcétera. Esto en el Evangelio de San Marcos 16. Queremos ver también quién era Felipe, ¿sí? Y si ponemos atención, dice: el ángel del Señor habló a Felipe. El Espíritu, Dios mismo, mis hermanos. Entonces, ¿qué nos anuncia? Que cuando tú das esos pasos en fe, de ir a la palabra de Dios, Dios te está mirando. Dios está dando cuenta de tu interés. Y Él va a buscar las formas y maneras de que puedas ir entendiendo la palabra. ¿Se acuerdan que precisamente es el apóstol Santiago quien dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes? Bueno, pues eso es lo que nos está mostrando la palabra de Dios. Que cuando el etíope va a la palabra, Dios a través de un ángel, Dios Espíritu Santo, le manda a Felipe para que Felipe le explique. Y son esas personas, el etíope es una enseñanza para nosotros porque él lee la palabra, la comprende y actúa en consecuencia, ¿sí? No se pone a pensar que un día de estos, que a lo mejor, no, actúa en consecuencia. Y esto es importante porque cómo Dios está con nosotros cuando nosotros somos obedientes. El problema es nuestra desobediencia. Queremos ver quién era Felipe. Vamos, los invitaríamos, vámonos al Evangelio de San Juan. Esto es en San Juan 1, y es importante porque pues se va haciendo como esa cadenita de que si tú realmente eres fiel en lo poco, Dios te va a dar más. El mismo Felipe fue llamado por el Señor y el mismo Felipe fue instrumento para llamar a Natanael. Yo no sé a quiénes vas a llamar tú, mi hermano, ¿sí? Porque tenemos la certeza de que si estás viendo este programa eres persona de fe. El Señor necesita que tú compartas con otras personas que desconocen esta verdad enorme, maravillosa de la historia de la salvación y los pasos que tenemos que dar. Entonces vamos a ver quién era Felipe. Dice: al día siguiente Jesús resolvió partir hasta Galilea, se encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Ahorita te está diciendo lo mismo a ti, mi hermano. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿pero qué cosa buena puede salir de Nazaret? Felipe le contestó: ven y verás. Y el ven de ahorita, mis hermanos, es ven a la palabra. Y vas a ver quién era Jesús, qué era Nazaret, quién era San José y la Virgen María, ¿sí?
Sigue diciéndonos, sigue narrando. Es que es hermosa la palabra. Dice, cuando Natanael llegaba donde Jesús, dijo de él, ahí viene un verdadero israelita de corazón sencillo. Perdón, ahí viene. Natanael le preguntó, ¿de cuándo acá me conoces? ¿Sí? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estaba bajo la higuera, ahí te conocí. Antes de que Felipe te hablara, cuando estabas bajo la higuera, ahí te conocí. Cuando tú te tomas el tiempo para trabajar en las cosas del Señor, y cuando vas camino a hablarle a alguien de las cosas del Señor, cuando compartes la palabra del Señor, ya sea a través de un video, ya sea a través de la palabra misma, de una charla, conferencia, el Señor está mirando. Es la parte que me interesa que pongamos atención, mis hermanos. Él miró cuando el etíope estaba leyendo las Sagradas Escrituras y le mandó a Felipe. Jesús estaba mirando, Jesús el hombre Dios, estaba mirando cuando Felipe va y le comparte la buena nueva. Hemos encontrado al Señor, al Mesías esperado, ¿sí? Y miren que todavía Natanael se atreve a decir, pues por lo general, si ustedes pues conocen algo de las Escrituras, como sé que lo conocen, de las manifestaciones, por ejemplo, marianas, sabemos que por lo general la humildad es característica de las personas a las que Dios decide darles misiones. Y pues Nazaret no era así como que, como decir, ¿cómo el Mesías va a venir de un lugar como Nazaret? Bueno, nuestros pensamientos, mis hermanos, no son los pensamientos del Señor. Y esa era la parte. Ahora queremos ir a Isaías, porque es importante. ¿Quién era Isaías? ¿Sí? No sé si está siendo claro, pero a donde queremos ir aterrizando es todo lo que tú hagas respecto a lo que Dios quiere de ti. Él está mirando, Él está atento de primero, si estás entendiendo, segundo, si después de entender, estás obedeciendo, ¿sí? Y entonces, ¿quién era Isaías? Vámonos a Isaías, precisamente. Acuérdense, Isaías era un profeta, muy conocido. Hay unos textos bíblicos que pone Isaías que me llaman muchísimo la atención. Y esto lo vamos a encontrar, déjenme ver a dónde me fui. En Isaías 5, 20, escribe el profeta Isaías, mis hermanos. Dice, pobre de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Creía yo que este texto bíblico se está cumpliendo como nunca hoy. Pobre de aquellos, palabra de Dios, pobre de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Y tendríamos que irnos concretamente a los hechos de los que estamos viviendo. Si mencionamos nada más uno, los que llaman derechos sobre el aborto, que el poder matar a un bebé en el vientre de la madre es un derecho, ¿sí? Y habría que analizar cuáles son los derechos de Dios, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Pero pues se hacen hasta manifestaciones, ¿sí? Y se van a las instituciones y se aceptan esos derechos y se vuelve oficial de que tú puedas matar a un bebé en el vientre de la madre, ¿sí? Y derechos como el de legalizar algunas drogas. Santa Madre de Dios, en este mundo vivimos,
Aquí en la Ciudad de México, pues acaba de pasar que acaban de legalizar la marihuana, ¿sí? Que es una droga que, bueno, no sé exactamente si el nombre es droga, pero es algo que al consumir, pues te atonta completamente, ¿sí? Hay expresiones que se conocen aquí que se dice que cuando alguien está así como medio descontrolado, se le dice, está marihuano, ¿sí? Porque pierden el control completamente. Entonces, estemos atentos a estas cosas que están pasando, que solo Dios sabe, ¿sí? Hasta dónde nos pueden llevar. ¿Por qué? Porque por ahí empiezan y luego siguen con otras y con otras y con otras. Entonces, lo dice la palabra de Dios. Pobres de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Y hay, también dice, de los que se creen sabios y se consideran inteligentes. ¿Sí? Esto nos lo dice el profeta Isaías, pero hay una parte muy importante, esta importancia de que el Señor se comunica con algunas personas, como les decíamos, profetas de Dios, que Dios les da instrucciones concretas, precisas, ¿sí? Isaías era uno de ellos. Esta es la parte importante. Isaías era uno de ellos. Perdón. Vamos ahora a Isaías 6. Y todo lo que Dios le permite a Isaías ver, las visiones que le permite a Isaías, y cómo fue llamado Isaías, ¿sí? Todos somos llamados, todos hemos nacido con una misión. Pero conocer el llamado de Isaías es importante. Y dice la palabra, Isaías nos narra, ¿sí? El año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono elevado y magnífico, y el ruedo de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines de piel. Cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 se cubría el rostro, con 2 los pies, y con las otras volaban y gritaban: Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos, su gloria llena la tierra toda. Dice Isaías, yo exclamé, ay de mí, estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, Yahvé de los ejércitos. Sigue narrando Isaías. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él mi boca y dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. Pongamos atención porque esto es para ti, mi hermano, esto es para mí y para todos los que queremos entender y obedecer la palabra de Dios. Dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí, aquí me tienes, mándame a mí. Él me dijo, ve y dile a este pueblo, pongan mucha atención, pero no entenderán, miren bien, pero no distinguirán. Desde entonces el Señor anda buscando personas que queramos entender, ¿sí? Personas que queramos apoyar, como dice la misma palabra, apoyar en la misión, apoyar el conocimiento de la verdad es muy importante. Recuerdo cuando nuestro Señor exclamó en algún momento, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, ¿qué decirles? Se desgarraron las vestiduras el pueblo de Israel. ¿Cómo que usted dice que es el camino, la verdad y la vida? Pues para el judío, el camino era cuando llegaban a la sinagoga,
La verdad estaba en la Torá, que era el Antiguo Testamento. Acuérdense que antes pues no existía la Biblia como la conocemos ahora, y todos los escritos estaban en pergaminos enrollados. Y la vida estaba en las tablas de la ley. Entonces pues Jesús le estaba diciendo, yo soy Dios. No, pues por eso, imagínense nada más. Y recordaba también que hay un momento en la palabra de Dios, y esto sobre todo por la importancia de conocer la palabra y obedecer la palabra. Hay un momento, esto es en Lucas 11, donde una mujer, ante un momento que está nuestro Señor predicando, compartiendo, le dice, levanta la voz y le dice, feliz la que te dio luz y te amamantó. Sí, palabras más o menos. ¿Y qué le contesta el Señor? Felices más bien los que escuchan la palabra y entran en la obediencia de la palabra. Qué importante es esto, mis hermanos. Felices más bien los que escuchan la palabra y entran en la obediencia de la palabra. No olvidemos, todo lo que está escrito se ha ido cumpliendo, ¿sí? Yo recordaba leyendo estas escrituras cuando tuvimos la bendición en el año 2000 de estar en Tierra Santa, mi esposo y yo. En el Monte de los Olivos se ve un valle abajo y es todo está, el valle que se ve abajo es un cementerio. Allí están enterrados creyentes y no creyentes. ¿Por qué? Porque según la palabra, ese será el lugar donde se dará la segunda venida, ¿sí? La segunda venida del Señor, ¿sí? Lo que realmente nos dice la Escritura. Ahora, lo que estamos viviendo, como les comentaba, esto del pecado, del aborto, de la marihuana, pues ¿en qué mundo estamos viviendo? Tendríamos que reconocer, pues pecado siempre lo ha habido, pero al grado de legalizarlo, no, mis hermanos, ¿sí? Entonces, recuerden lo que en alguna ocasión les compartíamos, que nos enseñaba un sacerdote jesuita, el padre Lalo, que en paz descanse. Dice, el Señor no necesita defensores, el Señor necesita de colaboradores. Entonces, ¿cómo vamos a colaborar? Bueno, si ya vas en el camino del Señor, bendito sea Dios, ¿sí? Bendito sea Dios. Lo que necesitamos es que de qué manera tú vas a juntar y vas a trabajar para las cosas de Dios. Acuérdense que hay un momento en que el Señor nos advierte: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no junta desparrama. O sea, no basta solo con creer. Tenemos que juntar, y juntar con el Señor es involucrarnos, estar en algún grupo. Es hora de que empecemos a juntar. Hay quienes ponen obstáculos a esto cuando se les invita a comunidades o grupos parroquiales y empiezan a comentar que, uy, eso es así como que no tengo tiempo, no es para mí, que enfado. Y no solo eso. Recordaba yo precisamente cuando se da esa conversión fuertísima de San Pablo, esa situación que el Señor le permite vivir. San Pablo no dijo, ay, mira, ya me hablaste, ya te creí, ya creo, y bueno, voy a vivir a mi manera. No. San Pablo se fue, quiso conocer quién eran los que eran las autoridades de la iglesia naciente en ese entonces. Y si nos vamos a leer Hechos de los Apóstoles, que es bellísimo, ahí vamos a encontrar toda la historia de esas primeras comunidades. Entonces, cantidad de personas, no sé, en un porcentaje muy alto, me atrevería a pensar, que nunca se les ha pasado por la mente, por la cabeza, incorporarse a un apostolado o a un grupo parroquial. Y eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que el Señor pide, ¿sí?
Solos no podemos, solos es muy fácil desviarnos, equivocarnos y solo es muy fácil que se nos venga la fe abajo, porque habría que entender, hay tantas cosas que nos ocupan. Creo que es el Evangelio de San Marcos donde nos dice de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Y es de analizar también que muchísimas personas, no sé si será tu caso, espero que no, pero muchísimas personas se entusiasman por entrar en cursos, hacen grupos de amistades, hacen grupos de trabajo, grupos de la escuela, de las universidades, grupo de la escuela de sus hijos, de vecinos, pero se resisten a entrar a un grupo apostólico, ¿sí? Fíjense que precisamente ayer me dio mucho gusto escuchar la homilía de nuestro cardenal de aquí, de México, de la Ciudad de México, Carlos Aguiar Retes. Y él en su homilía hablaba de esa necesidad de entender que hay dos tipos de conversiones. Una conversión es la conversión personal, cuando tú te vas a la reconciliación, cuando tú te confiesas, cuando tú empiezas a orar, cuando tú te vas involucrando en conocer quién eres y sobre todo quién es el Señor, cuál es la verdad. Es un proceso de conversión personal. Pero hay el otro proceso de conversión que precisamente hablaba el cardenal, que es la conversión, déjenme acordarme del nombre, a ver, por aquí lo tenía, pastoral, perdón. Y pastoral es que todos sabemos que en las parroquias están los diferentes movimientos apostolados. Nosotros mismos como apostolado de la Nueva Evangelización, ANE, que promovemos la oración en las casas, a través de casas de oración, que promovemos el servicio, el de las obras de misericordia a través de los comedores para pobres, visita hospitales, a cárceles, ¿sí? Eso es lo más maravilloso que nos puede pasar, incorporarnos a una comunidad. Esos grupos que tú armas o que tú formas para tomar cursos aquí y allá, te distraen, bendito sea Dios. Pero ¿cómo no involucrarte en un grupo apostólico, laical? Para poder entender, no todas las personas, porque yo tiempo atrás tampoco lo entendía, la palabra laico, ¿sí? Laicos, eres tú, mi hermano, soy yo, los que no somos religiosos, ni somos sacerdotes, ni somos monjitas, etcétera, que somos personas que vivimos en el mundo, pero que sí nos interesa conocer la verdad, que sí nos interesa ser parte de la iglesia, no cristianos católicos de domingo de misa, y ahí nos vemos el próximo domingo, y que si no puede, pues no fui, nadie me va a reclamar nada. La bendición de estar en una comunidad es, ojalá y te decidas a leer Hechos de los Apóstoles y te des cuenta cómo se fueron formando esas primeras comunidades, ¿sí? Y cómo trabajaban juntas, cómo oraban juntas, ¿sí? Esto es muy importante, cómo oraban juntos. También hay que reconocer lo siguiente, hay personas, porque seguramente a ti te ha tocado alguna experiencia, ¿no? Hay personas que sí han dado esos pasos en fe de incorporarse a una comunidad y al poco tiempo se salen. No soportan la presión, esperaban otra cosa. Las comunidades no es tanto qué me va a dar la comunidad a mí, sino qué voy a aportar yo a la comunidad. Recordar que somos seres humanos, que todos vamos en ese proceso de conversión. Y tan sabedor de esto es precisamente San Pablo, que en el libro de Tesalonicenses nos dice, sopórtense unos a otros, ¿sí? Es la comunidad la que nos va mostrando quiénes somos, ¿sí? Porque a la comunidad vamos para conocer esa verdad, y esa verdad es que el soportarnos unos a otros tiene que ver con que yo te acepto a ti, mi hermano, como eres,
¿sí? Espero que Dios me acepte como soy, pero que tenemos que ir en ese proceso de cambio diario, ¿sí? Es la familia espiritual. Por eso cuando nuestro Señor le dicen que ahí está la Santísima Virgen, ahí está afuera tu madre y tus hermanos. ¿Qué les dice el Señor? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esos son mi madre y mis hermanos. ¿Sí? Y en el Evangelio de San Mateo 18, Él nos invita a hacer comunidad. Por eso Él dice, donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él habla de comunidades. Para no ir más lejos, lo primero que hizo nuestro Señor, antes de iniciar su vida pública, es formar una comunidad. Están los llamados que hizo. Él podía haber hecho lo que él hubiera querido. Aparezco a esto, aparezco a aquello, me voy haciendo milagros aquí. Formó una comunidad, ¿sí? Y él conocía, cuando los manda a evangelizar, los manda de 2 en 2. ¿Por qué? Porque solo es muy fácil que te vengas abajo, mi hermano. Solo es muy fácil que te veas con ojos de misericordia y creas que eres buenito, cuando la comunidad es la que te muestra realmente tu verdadero don. Todo lo que somos, ¿sí? Todo lo que, ¿cómo decirles? Para no ir más lejos, lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Yo recordaba que en alguna ocasión, cuando nos estaba dando un curso, el padre Héctor Caravantes nos hizo una pregunta capciosa y caímos, lo tengo que confesar. Obviamente esto fue hace muchos años. Y nos dice, si me quieren decir, mis hermanitas, cómo se inicia Hechos de los Apóstoles 29. Y bueno, pues nos volteamos todas a ver, Hechos de los Apóstoles 29, Hechos de los Apóstoles 29, Santa Madre de Dios. Pues no me viene nada a la memoria. Y el padre suelta la risa. Dice, es que Hechos de los Apóstoles llega hasta el 28, mis hermanos. Él dice, Hechos de los Apóstoles 29 somos nosotros, los que estamos viviendo en este momento. O sea, Hechos de los Apóstoles nos narra cómo se organizaban las primeras comunidades cristianas, qué hacían, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos viviendo en estos momentos? Pues estamos viviendo una situación, una tempestad, algo que nos agarró, como dicen por ahí, fuera de base, ¿sí? Y déjenme decirles esto. El otro día escuchaba yo un canto que me cimbró. Se los puedo decir, se los recomiendo. Y es un canto de un grupo que se llama Pimpinela. Puedes entrar a YouTube y pones Pimpinela y ahí va a salir. El título es El año que se detuvo el tiempo. Y cuando tú lo escuches, vas a comprender lo que hemos estado viviendo con esta pandemia, la necesidad de un cambio, la necesidad de hacer un autoanálisis interior. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿A dónde voy? ¿De qué se trata esto que está pasando? Señor Dios, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Y qué dice ese canto hermoso? Se lo voy a leer porque es importante. Dice, entre sus versos, con esa música bellísima que le pusieron, es para escucharlo una y otra vez. Y ahí repite, he sentido la tristeza que jamás sentí. He visto cómo la vida se va en un momento. He llorado como nunca jamás lloré. He sentido el miedo que jamás sentí. He luchado con la angustia y los pensamientos. He sufrido la amargura de lo que perdí. He cargado la impotencia de lo que no entiendo. Dice algo muy importante también. He rezado por lo que nunca antes recé. Y aunque todo pasará,
Y aunque vamos a seguir, mi hermano, algo tiene que cambiar, algo tiene que servir. Esto nos tiene que unir por aquellos que no están y no pudimos despedir. Sí, algo tiene que cambiar. Es momento de buscar dentro de nosotros qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, o lo que es peor, que no estoy haciendo nada. Sí, sí. Y en ese momento, cuando menciona en este canto, he rezado por los que nunca jamás recé, pues les diría yo que es el consuelo que les pudiéramos decir los grupos apostólicos, los grupos parroquiales, que en la gran mayoría de los casos estamos rezando día y noche por los que están muriendo, día y noche por los enfermos, por los familiares, por los que se están yendo sin auxilio espiritual, pero van acompañados por nuestras oraciones. Hay algo que no debemos de olvidar para poder ubicarnos y poder buscar al Señor como debe de ser y poder entender que estamos en un peregrinar, que nuestra tierra no es esta, nuestra patria celestial está en el cielo. Y es que esto es un abrir y cerrar de ojos. La misma palabra nos los enseña. Recuerden cuando la transfiguración, Moisés y Elías junto al Señor, ¿sí? El Jesús muerto y resucitado con Juan en el Apocalipsis. Y todos nuestros santos que les hemos hablado, que si tuviéramos esa belleza de que el Señor nos permitiera ver todos esos seres celestiales que nos rodean, incluyendo a nuestros propios seres queridos que ya han partido. Y es bueno también reflexionar algún día, mi hermano, mi hermana, tú y yo seremos contados entre esas listas de muertos. ¿Y con qué cara nos vamos a presentar a nuestro juicio personal que vamos a llevar en nuestras manos? ¿Y qué nos pide el Señor? Nos pide lo que le pidió a la primer cabeza de la iglesia. Te haré pescador de hombres. El Señor quiere que los que supuestamente algo conocemos de la palabra, nos vayamos a pescar almas, hagamos grupos de oración, recemos el Santo Rosario, pero nos tiene que unir cada pérdida, cada persona que ha partido sin que la hayamos podido despedir. Tiene que tener un sentido salvífico. Pero también entender, nadie sabe el día y la hora. Y todos mis hermanos vamos a partir. Lo importante es a dónde piensas tú pasar la eternidad. Esa es la importancia de ir a la palabra, de cumplir la palabra, que lo que sabemos que nos van a acompañar son nuestras obras. Y que, como diría San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. El Señor, mi hermano, resucitó, el hombre Dios resucitó. Y en eso vivimos, ¿sí? Por eso hay esa expresión que dice San Pablo, para los que hemos vivido en Cristo, morir es una ganancia. Muy difícil de entender. Pero eso es, mi Señor. Morir es una ganancia porque ¿a dónde vamos? Esa es la importancia, ¿sí? Además, la iglesia, como les decía, no es solo para los domingos.
Ahí están las comunidades parroquiales, los apostolados, los movimientos. Hay una parte que donde en 1 Timoteo 3:14 San Pablo nos explica qué es la iglesia. Y esto es bellísimo, ¿sí? Realmente bello, bello, bello lo que dice San Pablo de qué es la iglesia. Nos dice, le dice San Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 3:14 dice, ¿cómo portarte en la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, la cual es el pilar y la base de la verdad? ¿A qué se está refiriendo San Pablo? A esa iglesia que inició en Pentecostés y que tiene una cabeza, ¿sí? Que en este caso para nosotros, pues la cabeza es su santidad Juan, el Papa Francisco, ¿sí? Y poder entender esa fe que necesitamos y que nos sostenga. Hermano, tenemos que ir a la palabra. Hay un momento que en esa carta de San Pablo a los Hebreos 11 se narra todos los actos de esos héroes de la fe que conocemos, ¿sí? Y poder entender que no hemos estado siendo engañados. Todos vamos a partir. Lo ideal es que podamos partir a esa patria celestial. Y la vida de nuestros santos es el mayor testimonio, ¿sí? Y que no hay que desviarnos, porque entonces en nuestros desvíos es cuando empieza a fallar la fe. Que si tienes tú realmente un encuentro con el Señor, ese encuentro te lleve precisamente a conocer la verdad y a obedecer la palabra. Nosotros como apostolado tenemos comunidades en varios países, en varias ciudades de México. Puedes subir a las páginas de Apostolado de la Nueva Evangelización, ahí están nuestros datos. Promovemos la oración en las casas, que es tan importante, el rezo del Santo Rosario, la meditación de la palabra de Dios. Y que saber, como les decía hace rato, que todo sufrimiento tiene un sentido salvífico, que aún aquellas cosas que no logramos entender, si vamos en ese camino, todo es para nuestro bien, mis hermanos. Precisamente les hablaba de esa situación que le tocó vivir a San Juan el Bautista, que yo me lo he preguntado algunas veces y bueno, he encontrado esa respuesta de cómo los que andaban con Juan el Bautista, porque él era el que iba preparando los caminos para la venida del Señor, pues se fueron con el Señor en cuanto lo vieron, ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y a mí me extrañaba un poquito, ¿por qué Juan el Bautista no se fue a seguir al Señor? ¿Por qué estando en la cárcel entró en esa duda? ¿Eres tú? ¿O tenemos que esperar a otro? Ese momento de duda de Juan el Bautista tiene que ver con el sufrimiento que se le estaba permitiendo vivir en la cárcel y la muerte que tuvo como mártir. Acuérdense lo que dice la palabra, no temas al que muere, al que es capaz, al que mata el cuerpo y también es capaz de matar el alma. Todo lo que el Señor nos enseña es para nuestro bien. Quiero terminar leyéndoles algo que en algún momento nuestro Señor le dictó a una mística boliviana referente a estos momentos. El Señor le decía en un mensaje que se tituló los bienes de este mundo son como la hierba del campo. Y el Señor le dice, pongamos atención, mis hermanos, cada paso que da el hombre, cada vez que respira, se va acercando más a la muerte. Toda la gloria de las fatigas que han sufrido en este mundo para adquirir fama, ¿en qué paran?
en que serán arrojados a la tumba que sepultará todo su orgullo y vanidad. Y termina diciendo, atiendan pues mis cosas, busquen mi reino y su justicia, que yo no dejaré de proveer a sus hijos de lo que necesiten, y ustedes se salvarán y conseguirán aquel tesoro de felicidad eterna que nadie les podrá quitar. Usen de los bienes temporales únicamente para conservar la vida en el breve plazo de tiempo que han de vivir. Algo muy importante lo que viene. Mediten sin cesar que están aquí como pasajeros, pero encargados de una comisión muy importante, su salvación y la salvación de sus hermanos. Y recordar que compartir es también evangelizar. Y el compartir, el llevar la palabra de Dios es evangelizar, pero sobre todo la evangelización más importante es la que viene acompañada del testimonio. Nos despedimos, mis hermanos. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto, y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Buenas noches, buenos días, buenas tardes.